Ortega repite y repite, y sus paniaguados le hacen coro, de que antes del 2018 todo en Nicaragua era bonanza y prosperidad, y que fueron las protestas de abril las que arrasaron con el paraíso que estaba construyendo la dictadura. Una patraña del tamaño de una montaña. Lo peor, en realidad, no es que el dictador y sus paniaguados lo repitan. Lo peor es que con frecuencia desde la oposición se acepta esa aseveración o se acepta esa patraña como cierta o en cualquier caso no se contradice. Con números de la dictadura, de instituciones oficiales de la dictadura, vamos a demostrar que para el 2017 la chimbomba económica que había inflado la dictadura ya estaba desinflándose. Comencemos por el principio. Ortega infló una burbuja gracias al subsidio de la cooperación petrolera venezolana. Por un lado, los barriles de petróleo que recibía, la mitad eran al fiado, un crédito por 25 años, 2 años de gracia y una tasa de interés del 2%. En esa época, en la época de las vacas gordas, el barril de petróleo costaba más de $100. Entonces la mitad del precio del barril era al fiado y la otra mitad se podía pagar con productos, café, azúcar, carne, etc. De tal manera de que de un año para otro, literalmente, Venezuela se convirtió en el segundo mercado, en el segundo socio comercial de Nicaragua. Entonces, estos flujos de cooperación venezolana le sirvieron a la dictadura con dos propósitos. En primer lugar, como no gastaba en petróleo, sin producir una gota de petróleo, las cuentas externas estaban con una tendencia al balance. Y como ese petróleo, esos combustibles, se traducían en chorro de dinero en cada bomba de gasolina que iba a engrosar los bolsillos de Ortega, pues tenía para repartir, para comprar conciencias, para acumular un capital gigantesco, para asociarse con los banqueros y los grandes grupos económicos y para repartir migajas. Fue así que infló la chimbomba del crecimiento económico y la presunta bonanza económica. Cuando Venezuela cayó en crisis política y en crisis económica como consecuencia del derrumbe de los precios del petróleo, pues la chimbomba se desinfló. Desde el 2015, 2016 empezó a desinflarse la chimbomba. Pero vamos a dar datos oficiales del 2017. ¿Qué nos dicen los datos oficiales del 2017? Uno, fíjense bien, que en noviembre del 2017 los afiliados al INS eran 921,000 afiliados, el máximo al que llegó. Pero en marzo del 2018, antes que estallaran las protestas, ya los afiliados eran 897,000. Es decir, el INS había comenzado a perder afiliados desde 6 meses antes de que estallaran las protestas. ¿Cuánto eran? 24,000 afiliados en menos de 6 meses. ¿Qué significa esto? Que ya la economía no tenía la capacidad para generar empleo. Entonces, esos son datos del INS. En segundo lugar, sobre el subempleo. Los datos del INIDE revelan que a todo lo largo del 2017, la situación del mercado laboral, del trabajo, era la siguiente: 43% en subempleo. Esto significa que son trabajadores eventuales, un día sí, un día no,
y que ganan menos del salario mínimo, 43%. 14% una categoría que le llaman trabajadores sin salario. Esto es quienes trabajan por la comida y no por un salario. El que le lleva el carretón al señor jardinero, la muchacha que le ayuda a la señora de la fritanga, etc. 14%. Y alrededor del 4% en desempleo abierto. ¿Qué significa? Que para el 2017 más del 60% de la mano de obra estaba subempleada. Pero además, ¿qué dicen las cifras? Que en el 2017 la inversión del sector privado era menor que el año anterior y en los últimos 3 años solo un año había crecido. Es decir, ya no habían incentivos para la inversión privada. En cuarto lugar, el Banco Central dice que también en el 2017 el consumo, que es un elemento clave de la actividad económica y del bienestar de la población, también había disminuido en comparación al año anterior. Y también dicen los datos del Banco Central que los programas clientelares que se financiaban con la Cooperación Petrolera Venezolana se habían desplomado. Pero también dice, y en este caso no son datos oficiales, sino que un centro de investigación especializado en pobreza, que todos los años publicaba esos datos, mencionaba que desde el 2015 se marcaba una tendencia a aumentar la pobreza. Entonces, ¿qué había en el 2017? Menos afiliados al INSS, menos empleo, menos consumo, menos inversión, más pobreza. Esa era la realidad en el 2017 y es precisamente por estas razones que además se habían acabado los programas clientelares que la chispa prendió rápido. ¿Y por qué prendió la chispa? Recordemos, prendió la chispa porque precisamente por la crisis del INSS pretendió imponer unas reformas que castigaban a los pensionados, castigaban a los afiliados activos y castigaban a los empleadores. Recordemos que los primeros en movilizarse fueron los jubilados, precisamente los pensionados. Rápidamente esto contagió a la juventud y después ardió la pradera. Entonces, cada vez que un paniaguado de la dictadura nos diga en las redes sociales, en el barrio, en la pulpería, en el centro de trabajo, en la parada de bus, que fueron las protestas de abril las que arrasaron con el paraíso orteguista, pueden compartir estos datos que acabo de suministrar o en cualquier caso responderle con la frase: para el 2017 la chimbomba que había inflado Ortega con el subsidio petrolero venezolano pues ya estaba desgajada. Las protestas del 2018 no fueron más que una consecuencia de esa chimbomba desgajada.